Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente se ha conocido el informe anual de la economía boliviana presentado por la Fundación Milenio, quizás uno de los centros de estudios más prestigiosos de Bolivia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Conversaremos con José Luis Hevia, un economista que es uno de los autores de este estudio. José Luis Hevia se formó como economía en la Universidad Católica Boliviana y posee una maestría en economía en la Universidad de Londres. Ha sido investigador senior del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, oficial mayor de finanzas de la Alcaldía de La Paz y miembro del directorio del Banco Central. Ha publicado varios textos sobre economía y actualmente es profesor universitario en la Universidad Católica. Estimado José Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación para explicarnos las conclusiones de este informe en este espacio digital. No, muchas gracias a usted, Oscar, y un gusto estar en este espacio. Gracias, José Luis. ¿Cuáles serían las principales conclusiones, los principales hallazgos de este informe, lo que usted más destacaría? Sí, bueno, este informe cubre sobre todo el año 2020 y hemos tratado de utilizar los datos que están disponibles en varios sectores hasta la última información disponible, que es hasta el primer cuatrimestre en algunos casos y el primer semestre en otros casos de este año, ¿no? Entonces, es un periodo extenso y que este periodo está marcado sobre todo por el efecto de la pandemia en la economía, ¿no? Y ahí se destaca en el comercio exterior el fuerte impacto que ha tenido la pandemia y la cuarentena en las exportaciones y las importaciones del país. Tanto las exportaciones como las importaciones han caído fuertemente. Sin embargo, las exportaciones han caído menos que las importaciones, lo que ha generado que el año pasado tengamos un déficit del sector externo relativamente pequeño, ¿no? En realidad muy pequeño comparado con los anteriores años y que prácticamente nos devuelve al equilibrio. Y lo que ha pasado en el sector externo en, en estos primeros 6 meses ha sido que las exportaciones se han recuperado mucho más rápido que las importaciones y por lo tanto tenemos a los primeros meses de este año en realidad un superávit externo, ¿no? En el caso del sector público, la pandemia ha afectado fuertemente porque ha reducido muy drásticamente los ingresos del sector privado al estar la economía de alguna manera parada por el efecto de la cuarentena. Esto ha reducido la actividad económica, ha reducido los impuestos y ante la necesidad de dar subsidios al sector, subsidio a las familias para que puedan enfrentar la caída en los ingresos. Esto ha incrementado fuertemente las transferencias a las familias y esto ha generado un déficit en el sector público muy elevado, ¿no? Un déficit de más como de 4.600 millones de dólares, que es un déficit que está, bueno, todavía no tenemos la cifra del PIB, pero va a estar alrededor del 12-13% del PIB, que es un déficit muy fuerte. Este déficit, a su vez, ha sido financiado mayormente por el mercado interno, lo que ha generado, a su vez, un incremento en la cantidad de dinero en la economía y un incremento en la venta de bonos, porque de alguna manera está restando capitales, recursos al sector financiero que puedan ser intermediados al sector privado, ¿no? Entonces, nosotros tal vez, para redondear la idea, destacaría que la pandemia ha tenido un efecto muy fuerte fiscal, ha tenido más bien el efecto de alguna manera equilibrar las cuentas externas. Y esto se explica principalmente porque el déficit ha sido financiado internamente, lo que ha hecho que el ahorro de las familias vaya a financiar más bien el déficit del sector público. Ustedes en el informe desarrollan un análisis muy interesante sobre la modalidad del financiamiento que se está utilizando y el impacto que está teniendo este financiamiento del déficit en la economía. ¿Podría, por favor, desarrollarnos este punto? Sí, cómo no. Bueno, lo que sucede básicamente es que el sector público ha tenido un déficit muy fuerte, está ya desde el 2015 con déficits muy importantes. Obviamente esto se ha agudizado el 2020,
Pero si uno ve también los primeros meses de este año, uno encuentra que el déficit este año va a ser muy fuerte, ¿no? Porque a pesar de que tenemos un pequeño, a pesar de que el déficit, perdón, a pesar de que tenemos un pequeño superávit en estos primeros meses, ese superávit es muy pequeño y el déficit fiscal se genera en la segunda parte del año, por lo cual este año vamos a tener todavía déficits muy fuertes, ¿no? Vamos a tener déficits muy fuertes y eso se está financiando en principio en estos primeros meses del año con el endeudamiento interno, ¿no? Entonces el gobierno se está endeudando internamente. Lo que está haciendo y lo que ha pasado a finales también del año pasado es que el ahorro del sector privado está fluyendo a financiar el déficit y eso está restando recursos al sector bancario, al sector financiero que puedan ser intermediados, ¿no? Entonces, ahí que hay varios problemas, porque si el déficit se va a ir agrandando a lo largo del año, el problema es que cómo se va a financiar ese déficit. Ciertamente el ahorro del sector privado puede contribuir todavía a financiar ese déficit, pero va a ser más difícil más adelante, ¿no? Porque el ahorro privado también es limitado. Entonces, el problema es si vamos a tener déficits elevados, ¿qué otras fuentes de financiamiento hay para poder financiar este déficit? Una fuente era el recurso de las reservas internacionales, pero las reservas han caído bastante y ya no es posible seguir utilizando esta fuente de financiamiento. Y la otra fuente será los créditos externos a los que todavía el país puede recurrir, pero ciertamente, dado que la deuda externa ha crecido y el servicio de la deuda se ha incrementado de manera importante también, esta ventana de financiamiento es una ventana que a la cual se puede acudir, hay recursos, pero ya no es, digamos, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Uno podría pensar que podríamos recurrir este año, tal vez el próximo, pero más allá de eso es muy difícil que logremos recurrir al crédito externo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el problema en el mediano plazo del país es que se están agotando nuestras fuentes de financiamiento y el déficit sigue siendo importante, el déficit fiscal sigue siendo importante, ¿no? Claro, y aquí se presenta la contradicción y la paradoja de que comúnmente el Estado tiene que buscar soluciones para cubrir ese déficit, pero en la medida que absorbe los recursos internos, prácticamente deja sin acceso a los recursos financieros al sector privado y eso inviabiliza o obstaculiza las posibilidades de reactivación de la actividad económica. Así es, ¿no? Ciertamente aquí hay lo que se llama un dilema de política, ¿no? Entonces, hay varios dilemas de política en realidad. Por un lado, el sector público quiere gastar más, quiere tener una posición expansiva en la economía para contribuir a la recuperación económica, pero al gastar más y generar mayor déficit y necesidad de financiarlo, le está quitando recursos al sector privado. Entonces, aquí hay un dilema, ¿no? Entonces esto está quitando recursos al sector privado sin duda, ¿no? Pero por el otro lado también el tema principal y que subyace todo esto eh, es que digamos, tenemos un tipo de cambio fijo y eso restringe de alguna manera la posibilidad de expandir el crédito público, ¿no? Entonces, el tipo de cambio fijo también está empezando a ser como una camisa de fuerza para políticas de demanda que puedan generar un impulso en la economía, ¿no? Entonces, está también en la disyuntiva el gobierno entre cuidar el tipo de cambio o permitir o la reactivación económica, ¿no? Aquí hay también una disyuntiva, porque si el gobierno trata de expandir fuertemente la demanda agregada, pone en riesgo el tipo de cambio, porque la mayor demanda se traduce en la mayor importación de bienes y servicios del exterior y eso tiende a generar un déficit en el sector externo que también es complicado en el mediano plazo. ¿Y qué otras vulnerabilidades identifica el informe como los principales desafíos que debe afrontar la economía boliviana? Bueno, la principal vulnerabilidad es sin duda el déficit fiscal, ¿no? Un déficit fiscal muy abultado que ya vamos arrastrando por mucho tiempo
entonces esto se convierte en una vulnerabilidad, porque como hemos dicho, esto necesita ser financiado y si el déficit es muy grande y no hay fuentes, y digamos las fuentes de financiamiento más legítimas se van agotando, entonces el gobierno tendría que recurrir para financiar estos déficits, como lo ha estado haciendo hasta ahora a la emisión monetaria, ¿no? Y mayor cantidad de dinero en la economía, eso puede implicar eso puede implicar una mayor demanda de dólares en la economía, porque finalmente la gente compra dólares para importar o para guardar, pero los compra con bolivianos. Y si el gobierno monetiza el déficit, pone más bolivianos en el mercado y entonces muchos de esos bolivianos van a ir a comprar dólares, van a ir a las reservas y dado nuestro nivel de reservas, que es relativamente bajo, eso es un peligro porque puede generar problemas en la economía, ¿no? Entonces, el déficit fiscal en esta situación, con este tipo de cambio fijo en el cual el Banco Central, las reservas del Banco Central son tan cruciales, entonces es una vulnerabilidad, ¿no? La otra vulnerabilidad que puede haber en la economía boliviana es la del sector financiero. Hasta ahora el sector financiero es un sector sólido, está bien capitalizado, tiene suficientes reservas, tiene suficientes previsiones. No obstante, las políticas de refinanciamiento de créditos han sido tan generosas que seguramente y tan amplias que seguramente van a tener un impacto sobre las finanzas del sector financiero, ¿no? Y entonces, eventualmente, esto podría generar un problema si el sector financiero no crece, ¿no? Por eso es importante, por eso también es importante que el sector público libere recursos, no absorba todos los recursos del sector privado, porque estos recursos van a ir al sistema financiero y eso va a permitir generar una capitalización, mayores créditos, va a generar mayor capitalización del sector privado de las bancas que les permitan enfrentar también los problemas que eventualmente pueden surgir por la caída en la actividad económica y por los refinanciamientos que han realizado a lo largo de estos meses, ¿no? Entonces yo creo que esos son los peligros. Es crucial, yo creo, para la economía enfrentar el déficit fiscal y permitir más bien que sea el sector privado el que se fortalezca y lleve adelante la reactivación. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las principales recomendaciones que efectúan ustedes como autores del informe para enfrentar estas vulnerabilidades y superarlas? Sí, bueno, nosotros pensamos que hay que lograr reducir el déficit fiscal, ¿no? Ciertamente esto puede tener un efecto sobre la reactivación en el corto plazo, por eso habría que pensar más bien en un periodo más interanual, es decir, tener un plan de reducción del déficit fiscal en algunos años. Es importante también recurrir al crédito externo. Nosotros creemos que hay posibilidades de lograr financiamiento externo. Ciertamente los mercados internacionales están todavía muy líquidos y eso nos permitiría acceder a créditos externos que nos permitan tener un ajuste del sector público mucho más suave en el tiempo, ¿no? Esto se puede complementar muy bien si el sector público combina una reducción del gasto con algunas medidas sociales que permitan dar ayuda a las personas, a las familias que van a sufrir o que están sufriendo por la reducción del empleo, ¿no? Uno podría pensar en el ejemplo, por ejemplo, del Fondo Social de Emergencia, que fue pensado justamente en una época en la que había una crisis importante y no había muchos recursos y un fondo social de tal manera de dar un apoyo a las personas más vulnerables de la economía, al mismo tiempo que se va ajustando la economía hacia niveles que sean más sostenibles en el largo plazo. Y una última pregunta que me gustaría hacerle a usted que sigue permanentemente los números de la economía boliviana es ¿qué opina sobre estas cifras que ha dado el Ministerio de Economía y otras autoridades económicas en la cual presentan datos muy positivos comparando, por ejemplo, los datos del primer semestre
del 2021 versus el primer semestre de 2020, cuando surgió la pandemia. Se entiende que las autoridades económicas quieran influir positivamente en las expectativas de los agentes económicos, pero claro, esto creo que puede crear una especie de realidad que es real en ciertos números, pero ilusoria con relación a la recuperación económica. He visto que en muchos otros países, en realidad, cuando quieren tener una comparación más objetiva, comparan los datos del 2021 versus los del 2019. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando comparemos los del 2022 versus los del 2021? ¿Cuál es su opinión? No, es cierto, ¿no? Entonces, siendo el 2020 un año, ha sido un año extraordinario, ¿no? Ha sido un año en el cual hemos tenido un suceso exógeno, algunos dirían un cisne negro, un shock exógeno que ha sido tan fuerte que ha hecho que la economía se resienta tan fuertemente. Es un año completamente atípico, ¿no? Entonces, comparar las cifras de este año con las del año pasado obviamente nos va a dar un crecimiento muy fuerte y una mejora en la mayoría de los indicadores muy notable, ¿no? Pero eso es artificial porque estamos comparando con un año que ha sido extremadamente malo, ¿no? Por razones externas, obviamente. Lo que hacemos también en el informe en varios capítulos es comparar más bien lo que está sucediendo, lo que vemos que está sucediendo en la economía este año frente a lo que ha sucedido frente a las cifras del 2019. Y lo que uno encuentra es que si bien hay una mejora con los indicadores de este año en relación a los indicadores del 2019, si uno los compara, perdón, del 2020, si uno los compara con el 2019, todavía estamos muy lejos, ¿no? Por ejemplo, algunas cifras que tengo en la cabeza, por ejemplo, la recaudación tributaria todavía está en el primer cuatrimestre está 25% por debajo de lo que estaba en el 2019, ¿no? Entonces, lo mismo se puede decir de varios otros indicadores. Una cosa que nos debería preocupar también es que la inversión pública, perdón, la formación bruta de capital no se ha recuperado, ¿no? Entonces, parece ser que el impacto que hemos tenido o el impacto de la crisis sobre la inversión está siendo más permanente que sobre el consumo. Entonces, ciertamente una comparación más exacta, una comparación más legítima es comparar, digamos, con el 2019, ¿no? Entonces, uno no debería estar demasiado alegre o demasiado optimista por unas grandes cifras comparadas interanualmente, porque ciertamente son buenas comparadas con un año tan atípico, pero si uno las ve en el más largo plazo, con lo que pasaba hasta el 2019, todavía estamos muy lejos de esos niveles de ingreso en todas las variables económicas, ¿no? José Luis, muchísimas gracias por esta explicación. Entiendo que el informe está disponible en la página web de la Fundación Milenio para quienes quieran leerlo de forma íntegra y lo felicito porque realmente es un informe que ha ganado mucha credibilidad, que genera una visión independiente desde los organismos del Estado sobre el curso de la economía boliviana y se convierte en una importante fuente de consulta. Gracias por participar en nuestro espacio digital. No, muchas gracias a usted, un gusto. Gracias. Definitivamente este es un informe que aporta y contribuye al debate económico en Bolivia, porque sin datos, sin información, no se pueden debatir ni las políticas públicas, ni conocer la realidad y además las distintas perspectivas, posiciones, planteamientos que puedan haber para seguir superando los problemas que nos causó la pandemia, impulsar la reactivación y encaminarnos hacia el desarrollo. Por eso primero quiero destacar esta consistencia, esta independencia, esta credibilidad de la Fundación Milenio, pero también la continuidad con la cual vienen presentando este informe anual de la economía boliviana, porque eso permite también que se convierta en una fuente de consulta muy valiosa para todos quienes seguimos la economía. Está claro, como ya lo destacaba José Luis Hevia, el déficit fiscal y su financiamiento constituyen quizás el principal desafío para el país en su conjunto.
porque en la necesidad de financiarlo y evitar problemas mayores, también se limitan los recursos a los que pueden acceder los empresarios y los actores económicos en su conjunto, con lo cual nosotros mismos enfrentamos ese dilema en el cual obviamente tenemos dificultades para encaminarnos hacia una reactivación más rápida y sostenible. Espero que estos datos les hayan sido útiles, creo que es un análisis muy valioso y les agradezco como siempre el habernos acompañado mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.